Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Llega el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud de sus rayos. Palabra de Dios. El Señor viene a gobernar los pueblos. El Señor viene a gobernar los pueblos. Canten al Señor con el
Les ordenamos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes y nadie nos regalaba los pan y comida. Al contrario, trabajábamos duramente día y noche hasta cansarnos, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darles un ejemplo para evitar. En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo. Y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados, los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las escrituras de hoy son como bien directas, bien claras. Nos habla la palabra de Dios de distintas maneras y hoy podemos decir que nos habla de una forma muy directa, muy llamativa. La lectura de San Pablo nos decía incluso para animar a los tesalonicenses, que parece que no trabajaban mucho, les escribe muy directo, un estilo muy directo, les dice que no trabajen, que no coman, diciéndoles la importancia que tiene
ambiental en el final del mundo también, pero que siempre también nos trae el final de nuestra vida, el final del mundo, nos quiere hacer ver que las cosas de este mundo no son eternas, no son para siempre. Pero no nos lo quiere decir Jesús como nunca nos quiere decir Jesús para que estemos con miedo, estemos con angustia o estemos sufriendo. Nada de lo que Jesús nos dice tiene nunca ese fin, sino casi lo contrario. De la misma forma que cuando el año litúrgico termina, empieza un nuevo año litúrgico, tenemos que pensar que Jesús nos quiere hacer entender que cuando termina nuestra vida en este mundo, va a empezar otra vida en el otro. E incluso cuando se termine el mundo entero, no se termina todo. Es lo que Jesús nos quiere transmitir. Quiere que tengamos una gran confianza en Él, pero no porque todo en la vida nos vaya perfecto. No porque todo nos esté yendo genial, todo nos vaya de lujo, estemos fantásticamente bien. Jesús quiere que nuestra confianza no esté en esas cosas materiales. Evidentemente todos queremos que nos vaya bien, pero nos quiere Jesús hacer, incluso aunque estén en un momento muy malo, incluso aunque hubiese una terrible persecución, nos odiasen, o estuviesen con terremotos y con fenómenos aterradores en el cielo, etc., incluso en esa situación no se asusten, es lo que nos quiere decir Jesús, porque siempre están en manos de Dios, porque Dios nos quiere y nunca nos va a dejar en ninguna situación en que nos encontremos, tanto en nuestra vida personal, tanto en la vida social o del mundo. Por eso Jesús nos quiere, como siempre, en las distintas facetas de nuestra vida, transmitir confianza. En todo el Evangelio, cuando veamos cualquier página que abramos, Jesús nos está intentando transmitir confianza. Quiere que no vivamos con miedo. No teman, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que nos dice Jesús y es lo que le pedimos que sintamos siempre en nuestro corazón. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes, diáconos y por la Iglesia, para que Dios les conceda sabiduría y fortaleza, que le permita a los fieles encontrar el camino que lleva a Jesús. Con María, roguemos al Señor. Te pedimos por la paz del mundo, por nuestro país, para que, dejando de lado nuestras divisiones ideológicas, construyamos una nación de hermanos y progresemos juntos. Con María, roguemos al Señor. Te pedimos por los que sufren adicciones, los más necesitados, los enfermos, para que el Señor alivie sus dolores y le conceda la paz y la esperanza del cielo. Con María, roguemos al Señor. Te pedimos por nuestra comunidad, los padres y madres de familia, para que sepan siempre apreciar la belleza de una vida sencilla, por los niños y jóvenes, la esperanza del tercer milenio, para que, ante ejemplos y modelos de auténtica dignidad humana, sean ayudados por la Virgen María a construir la civilización del amor y la paz. Con María, roguemos al Señor. Te pedimos por todos los miembros de la capilla de adoración, lugar de encuentro con Jesucristo Eucaristía,
Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad no abandone la plegaria en las dificultades y en la acción de gracias en las alegrías, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz y dándole gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así nos Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo por toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
Atravesando un momento difícil o de duelo,
de paz.